Empezamos la grabación. El día de hoy vamos a tratar el glaucoma agudo, en realidad, pero para que puedan entender esto, les voy a hacer una previa de lo que es el glaucoma primario. Por definición, el glaucoma en realidad es un grupo de enfermedades, las cuales se caracterizan por la presencia de una neuropatía óptica que es de tipo crónico y que se caracteriza por ser irreversible. Esto es la definición del glaucoma o los glaucomas, porque en realidad existen muchas formas de glaucoma. Es multifactorial, pero en todos ellos la característica principal es que hay la muerte específica de las células ganglionares de la retina. Estas células son altamente especializadas y al morir, esto condiciona que sus axones, los axones derivados de estas células, disminuyan en cantidad cuando salen a nivel del nervio óptico. Esta muerte irreversible, se detecta por disminución del campo visual y definitivamente sin tratamiento es causa de ceguera. De los múltiples factores que se han mencionado y que después los indicaré, la presión ocular suele ser el único factor que se puede modificar. Entonces el glaucoma tiene varios tipos y puede ser clasificado de diferentes formas. Una de ellas es lo que llamamos glaucoma primario, es decir, aquel glaucoma que no tiene un origen definido. No sabemos por qué se da. Hay una serie de teorías, pero el por qué se presenta en una persona no está claro. Y este glaucoma puede ser de ángulo abierto, como la clase que sigue, o de ángulo cerrado, que es el que yo me voy a centrar. Además de estos, hay los glaucomas congénitos, los glaucomas secundarios que son innumerables, entre los cuales está el glaucoma por trauma, el glaucoma por corticoides, el glaucoma por pseudoexfoliación, etc. Los pigmentarios, que son debidos a un exceso de pigmento, que es la causa, y los de tensión normal, que es una forma de presentación un tanto rara, en el cual, pese a que por definición el glaucoma como que debería ir con la presión alta, en estos glaucomas pues no se presenta la presión alta, pero sí se presenta todo el daño del glaucoma. Entonces, en cuanto a epidemiología, esta suele ser pregunta de examen. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Cuando han conversado con sus tutores, ellos les habrán comentado que la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y la primera de causa irreversible. Ya la OMS estimó para el año pasado, para el año de la pandemia, que habrían en el mundo 79.6 millones de individuos con glaucoma y que aproximadamente de esos 79.6, 3.900, de esas 3.900.000, perdón, de esas personas serían ciegas por esta forma de glaucoma de ángulo cerrado, que es el que vamos a conversar hoy día. Y en Latinoamérica, de esta forma de presentación, tenemos aproximadamente 320.000 personas ya propiamente en Latinoamérica. Entonces, no son muchos en comparación al glaucoma primario que van a ver en la siguiente clase, pero van a ver cómo su forma de presentación es radical y el tratamiento tiene que ser inmediato. Entonces, vamos a conversar un poquito de la presión intraocular. En un estado normal, el ojo mantiene presiones de 10 a 21 milímetros de mercurio, con un promedio de 15,5. Las cifras mayores de 20 se entiende que pueden causar daño de las fibras ópticas por un aumento sostenido de la presión hacia atrás sobre las células ganglionares y las células de la retina, y sus axones que vienen de estas células al pasar al nervio óptico, ahí muestran su daño, ¿no? Por ese aumento sostenido y continuo de la presión. Entonces, la presión intraocular finalmente es el resultado del humor acuoso que se produce y el humor acuoso que se elimina. El factor de producción que se lleva a cabo en el cuerpo ciliar es un factor constante. Para que, si alguno no tiene la idea, el cuerpo ciliar forma parte de lo que conocemos como la segunda capa que envuelve al ojo. La primera es la esclera, es la externa. La segunda es la úvea, que adopta diferentes nombres según su ubicación. En la parte anterior se denomina iris, en la parte intermedia es el cuerpo ciliar y en la parte posterior es el acroides. Esta estructura es altamente pigmentada y tiene multiplicidad de vasos sanguíneos porque es la que da la nutrición. Entonces, a la altura del cuerpo ciliar, la parte de lo que es la úvea intermedia, tenemos que se produce el humor acuoso, específicamente en la pars plicata del cuerpo ciliar. Entonces, esta filtración es constante. De acá, de esta zona, cuando se produce, sale hacia la cámara posterior
pasa entre el cristalino y el iris, atraviesa la pupila, ingresa a la cámara anterior y después de hacer sus acciones, para la cual está hecho, se elimina a través de la malla trabecular. Entonces, para que el ojo funcione de manera normal, tiene que tener una presión intraocular constante. A partir de ahora denominaremos presión intraocular a lo que es la PIO. Entonces, esta PIO existe para que el ojo tenga una función normal. Si nosotros no tuviéramos una presión constante, al momento de que nos fobáramos el ojo, por ejemplo, porque nos pica, apretaríamos las estructuras y haríamos que se choquen entre ellas. Esto no se da, esta deformidad no se da porque hay una presión constante y hay un humor acuoso que sostiene esa presión para que las paredes del ojo no colapsen. También permite una adecuada perfusión. Las estructuras por las cuales circula se nutren en parte por este líquido, incluso la córnea, que sabemos que es una estructura avascular. La córnea se nutre no por vasos sanguíneos, sino por el humor acuoso que está posterior y por el oxígeno del aire y las lágrimas que están delante. Entonces, permite una correcta perfusión y también hay una... Disculpen la interrupción, algo pasó con el Blackboard que me dejó muda. Entonces, les decía de que este humor acuoso en sí es un líquido transparente que tiene características muy similares, pero no iguales a las del plasma. Es un elemento óptico y por eso funciona también para la visión. El ojo recibe las imágenes del exterior porque estas imágenes pasan a través de medios transparentes, córnea transparente, humor acuoso transparente, la pupila, que es un agujero, el cristalino, que en esta imagen es un lente intraocular, y el vítreo. Todas estas estructuras deben estar transparentes para que puedan darse el fenómeno de la visión. Entonces, un líquido claro que tiene más o menos un volumen en la cámara de 250 microlitros y tiene una velocidad de producción en la parte posterior de 2.5 microlitros por minuto. Entonces, básicamente el humor se produce por dos pasos. Pues a través de formación del plasma en el estroma del cuerpo ciliar a través de una secreción activa y la formación del humor acuoso a partir de este filtrado que pasa por la barrera hematoacuosa a través de una secreción pasiva. A ver, pasa ahora. Disculpen, doctores, este sistema está que se va. Debe ser el Blackboard porque mi internet está bien. Bueno, entonces decíamos, el humor acuoso se forma en las crestas ciliares del cuerpo ciliar mediante un proceso de difusión activa y pasiva, ¿no? Pasa a través del iris y debe drenarse por la malla trabecular. Esto es un fenómeno cuando se da normalmente, pero cuando hay una obstrucción a la vía de salida del humor acuoso, es decir, la vía de drenaje está obstruida, empezamos a tener problemas. Entonces, vamos a ver de que la anatomía de la zona de drenaje es la siguiente. En la cámara anterior, entre la córnea que está por delante y el iris que está por detrás, hay una zona que se denomina el ángulo, ¿ok? El ángulo de la cámara anterior. El ángulo tiene estas estructuras. La raíz de atrás hacia arriba, hacia adelante, tenemos la raíz del iris, una proyección de la esclera que es conocida como el espolón escleral. Luego tenemos la malla trabecular, que es en realidad como una especie de coladera, y la línea blanca de Spalbe, que es el límite con
la córnea. Entonces, estas 4 estructuras también son pregunta de examen, porque es básico encontrarlas para definir si el ángulo está abierto o cerrado. En cuanto a la anatomía de la malla trabecular, ya específicamente la zona por donde pasa el humor acuoso, tiene esta forma microscópica como una coladera, ¿ok? Y es lo que causa de que el 90% del humor acuoso abandona el ojo a través de esta vía. Todos los ojos tienen esta estructura de tal manera que permita la eliminación del humor acuoso. A su vez, esta estructura tiene 3 partes. La denominada malla uveal, que es la más cercana a la cámara, que tiene, digamos, poros grandes. La trama cornoescleral, que son poros un poco más pequeños, y la malla yuxtacanalicular, que es la última, la que está hacia atrás, que tiene poros muchísimo más pequeños que dificultan cada vez más la salida del humor acuoso. Miren en esta gráfica las 3 porciones, la malla trabecular con la porción más interna, que tremendos poros, la siguiente capa, que son poros más pegados, y una yuxtacanalicular que no la percibimos bien, que es mucho más delgadita. Todo esto drena a lo que es el canal de Schlemm. El canal de Schlemm es un canal circunferencial que da la vuelta a toda la zona de la córnea, a la zona del limbo, en 360 grados. Es un canal de una sola capa y es el que recibe el humor acuoso que está siendo filtrado por esta malla trabecular. De ahí, el canal de Schlemm pasa el humor acuoso hacia los canales colectores y de estos pasa a la circulación venosa periférica. Entonces, cuando las estructuras del ángulo, es decir, lo que forma la córnea, el iris, el cristalino, guardan una relación normal entre ellas, hablamos de un ángulo abierto. Sin embargo, esta conformación del ángulo depende mucho del abombamiento que tenga el iris. Este iris, si no está situado adecuadamente, puede ocluir el ángulo y en ese caso nos convertimos en un ángulo cerrado. Cuando esto ocurre, cuando el ángulo se cierra porque el iris lo obstruye, hay un aumento inmediato de la presión intraocular y va a haber fallas en la eliminación del líquido y va a haber aumento interno de la presión. Entonces, para explorar el glaucoma tenemos que considerar varias pruebas. Nosotros utilizamos la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura nos permite tomar la presión. Ahí usamos algunas técnicas para detectar si está o no realmente la presión elevada. No siempre en una consulta, en la primera consulta, encontramos un paciente con presión elevada, pero tenemos técnicas que pueden ayudarnos a dar cuenta si existe esa presión. Tenemos que ver la pupila, si es que hay algún signo de alguna situación que esté causando el glaucoma para casos de glaucoma secundarios. La gonioscopía es un examen muy interesante, muy bueno, fácil, barato, simple, incruento, que nos permite darnos cuenta si el ángulo está abierto o cerrado, y la valoración del nervio óptico, que nos va a permitir darnos cuenta qué grado de daño, qué cantidad de daño hay por el glaucoma. Entonces, la tonometría, como les adelanté, hasta un 50% de pacientes con glaucoma pueden tener la presión normal cuando se les examina por primera vez, ¿ok? Entonces, no siempre es confiable encontrar una presión normal en un paciente, hay que examinarlo completamente. Solo la presión no es un dato, no es un dato definitivo, es un dato que ayuda, porque como les comenté, existe también el glaucoma a tensión normal, donde la presión siempre va a ser baja, pero con un paciente que se está quedando ciego por glaucoma. La gonioscopía es este examen que nos permite a través de unos espejos especiales mirar el ángulo. Directamente no podemos visualizar el ángulo, por lo cual lo usamos de manera indirecta a través de los espejos. Entonces, estos espejos nos dan la imagen y nos dan estas 4 estructuras de las cuales conversaba. Aparte de las estructuras normales, nos puede indicar si es que hay un pigmento excesivo, si es que hay restos embrionarios, si es que hay o no la presencia de sinequias. Entonces, observamos el ángulo en toda su anatomía. Miren, acá hay gonioscopios de 3 lentes, de 1 lente, de 4 lentes. Esto nos permite evaluar el ángulo en 360 grados. La valoración es total, no es solo un segmento. Entonces, cuando evaluamos el ángulo,
nosotros usamos el sistema de Schaefer, hay varias clasificaciones, pero este es muy práctico, en el cual si encontramos que las 4 estructuras están presentes, o sea, el iris, el borde del iris, el espolón escleral, la malla y la línea de Schwalbe están presentes, las 4, decimos que es un ángulo abierto grado 4. Conforme ya no vemos alguna de las estructuras hasta que no veamos ninguna, podemos decir que el ángulo es de 3, de 2, de 1 o de 0 grados. Cuando estamos frente a un 0 grados no se ve ninguna de las estructuras, como pueden ver en esta gonioscopía, en la que no vemos nada en el fondo, y este es un ángulo cerrado. En este caso, miren, es una gonioscopía que pareciera que le estamos haciendo arriba, pero en este momento estamos evaluando el ángulo de abajo, ¿ok? Porque ya dijimos, es un espejo. Entonces, finalmente, lo que estamos tratando de evaluar es esto, la anatomía del ángulo. La porción del iris, la malla trabecular, el espolón escleral y la línea de Schwalbe, que es el límite con la córnea. Cuando vemos esto, es un ángulo abierto. Y si el ángulo está abierto, el movimiento y el flujo del humor acuoso es normal. Cuando el iris, por algún motivo, se acerca demasiado a la córnea y cierra el ángulo, estamos en problemas. Entonces, también para valorar el glaucoma, tenemos que valorar el nervio óptico. El nervio óptico, a través de una oftalmoscopía, nos dice que este tiene un tamaño de 1.8 con rangos de normalidad y en el cual nosotros debemos, para el glaucoma, evaluar el cociente copadisco. ¿Esto qué significa? Que imaginariamente dividimos la imagen del nervio en 10 partes. Y de esas partes vemos cuántas corresponden a la parte central, que está pálida, blanquecina. Esa proporción nos va a decir cuál es la relación copadisco. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si dividimos mentalmente en 10, veremos que la parte blanca son casi 3 partes. Entonces, 3 de 10 es 0.3, una copadisco normal. Se acepta que hasta 0.5 puede estar, 0.4, 0.5 puede ser normal. Más allá de 0.5 ya es una copa patológica, como esta, en la cual ustedes dividen en 10 partes y casi el centro tiene 6 de esas partes. Entonces un 0,6 ya es sospechoso. Y esta que ya es como que cantado un glaucoma, ¿no? Porque está un 0,9, casi todo el centro está excavado. Acá ya casi no quedan nada de axones, los vasos están apretados y se ve sufrimiento del nervio óptico. También es importante recordar la regla Isen, que en condiciones normales la porción inferior del nervio va a ser más gruesa que la porción superior. Esta va a ser más gruesa que la porción nasal y la porción nasal más gruesa que la región temporal. Esa es la regla en un nervio sano. Cuando esta regla se altera, también nos da sospecha de que el glaucoma se está presentando. Entonces ahora vamos a hablar del glaucoma primario, que no sabemos su causa, pero de ángulo cerrado. No se sabe por qué, en qué circunstancias el humor acuoso que está pasando normalmente no puede irse de la cámara anterior porque el iris está tapando el ángulo. Entonces ahí vamos a utilizar la terminología actual. Cuando un ángulo se está cerrando, puede tener un cierre parcial o un cierre completo. Y esto hay que ver por qué se está cerrando. Si es que hay contacto o solamente está cerca el iris o ya se está adhiriendo al ángulo con la presencia de sinequias. Si esto está muy pegado, muy cerrado, la presión inmediatamente se va a disparar de manera súbita. Si esto no está todo pegado, sino que hay partes pegadas y partes libres, entonces la presión va a subir de manera intermitente o en forma crónica. En ambas circunstancias, el nervio, mientras que esté la presión elevada, se daña. Entonces ahora vamos a usar la terminología. Hablamos de sospecha de cierre angular primario, cuando tenemos ángulos así que se pueden cerrar, cuando hay un contacto entre el iris y la malla trabecular de más o menos 180 grados o más, pero no observamos vestigios de impresión iridiana. Significa que el iris no se ha pegado al ángulo. No vemos manchas de pigmento que indiquen que se ha estado pegando. Está cerca, muy cerca, pero no se ha pegado. No hay sinequias, no observamos un nervio óptico dañado y los niveles de la presión ocular están normales. Entonces, cuando solo encontramos que están cerca, pero que no tienen otras lesiones, a esto le llamamos sospecha de cierre angular primario. Cuando definimos a un cierre angular primario en sí, es cuando también tenemos contacto al menos en 180 grados, pero ya ahí sí vemos que hay zonas de adherencia
Entre el iris y la malla ya hay sinequias posteriores o periféricas y la presión puede estar elevada, pero aún así no hay daño, todavía no hay daño. La PIO puede o no estar elevada, hay contacto, hay sinequias anteriores, pero no tenemos neuropatía óptica en el nervio. Esta evolución de estar en sospechoso a pasar a cierre angular puede ocurrir con aumento de la presión o no. Puede ser un evento lento o puede ser un evento un poquito más rápido. ¿Cuándo definimos que estamos frente a un glaucoma primario de ángulo cerrado? Cuando efectivamente hay acercamiento del iris a la trabécula, hay sinequias, como habíamos visto, hay presión elevada y además ya hay daño del nervio, o sea, ya tenemos el glaucoma en su definición, pero porque se está cerrando el ángulo. La siguiente clase va a ser esto mismo, pero con ángulos abiertos. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de ya nuestro tema de clase, que es la crisis de cierre angular agudo, o lo que se conocía antes como el glaucoma agudo. En este caso, los 360 grados del ángulo están súbitamente cerrados, están pegados y la presión se dispara a valores que resultan ser intolerables. Entonces, el glaucoma agudo, ya directamente entrando el tema, tiene una prevalencia del 0,1 o al 0,3% a los 40 años aproximadamente. Felizmente es una presentación rara, pero cuando se da es una verdadera emergencia, doctores. Nosotros sabemos por definición que emergencia es lo que pone en riesgo la vida y las urgencias son las que ponen en riesgo, digamos, un órgano específico. Esta es una urgencia mayor. Hay pocas urgencias en oftalmología, pero esta es una urgencia mayor. Debe ser tratado de inmediato, debe ser valorado de inmediato. Este paciente no se hospitaliza para ver cómo le va, no se le pone una vía para ver cómo le va. Este paciente se le trata de inmediato. ¿Por qué? Porque es un paciente altamente sintomático. Va a entrar a la emergencia llorando, acompañado de la familia está desesperada porque no saben cómo calmarle el dolor, le duele la cabeza, le duele el ojo, pérdida visual de un ojo. Generalmente es asimétrico, viene con un solo ojo comprometido. Sin embargo, el que presente los dos ojos no descarta esta patología, porque lamentablemente hay el glaucoma agudo que se presenta en los dos ojos, que es un desastre para el paciente, pero existe. Pero generalmente es asimétrico, unilateral. ¿Qué factores de riesgo tenemos para este cierre angular agudo? Antecedentes familiares. Si ustedes conversan cuando sean especialistas en cualquier otra rama, cuando sean reumatólogos, pediatras, neurólogos, cuando pregunten los antecedentes, tengan la curiosidad de preguntar si tienen algún familiar ciego o con glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad prevalente en nuestro medio. Entonces, si ya hay un antecedente de un familiar, una abuelita que se quedó ciega, un abuelito que súbitamente perdió la visión o a los años perdió la visión, hay que indagar si no es glaucoma, porque si existe ese antecedente, la persona tiene más riesgo de hacer enfermedad. Para el ángulo cerrado, la hipermetropía alta también es un factor de riesgo. La edad. Miren acá, la tasa de prevalencia de este tipo de glaucoma se duplica por cada década de vida. La raza asiática es de 10 a 15 veces más frecuente. Las mujeres, 1.5 veces más frecuente que los hombres para esta forma del glaucoma agudo. Los cristalinos, ya cuando examinamos cristalinos grandes o cámaras anteriores estrechas, también son factores de riesgo. Entonces, si yo veo entrar a mi consulta una mujer asiática o de origen asiático, mayor, 60 años o más, que viene con esos lentes que parecen fondos de botella, yo empiezo a sospechar que ella es candidata a hacer un glaucoma agudo. Es altamente sospechosa, porque tiene todas las condiciones que la predisponen. Entonces, eso es un factor de riesgo. ¿Hay factores precipitantes? Sí. Aquellos factores que desencadenan el cuadro agudo. Pueden ser drogas, como los anticolinérgicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, miren, adrenérgicos. La atropina. El que sea anestesiólogo, la doctora que sea anestesióloga, debe recordar que cuando pone atropina a un paciente para una sedación o una anestesia, debe preguntarle si no tiene antecedentes de un glaucoma agudo, porque el paciente dormido puede hacer un glaucoma agudo. Cuando estamos dando tratamientos, hay que nosotros mismos leer el inserto de las medicinas, porque muchas de ellas dicen, ojo con el glaucoma agudo, cuidado con el paciente con riesgo de glaucoma agudo.
El estrés emocional también es un factor precipitante. Yo tengo la anécdota de que tenía una paciente mayorcita que de tiempo el nieto había llegado, parece, de viaje o algo así, llegó a visitarla y por querer sorprenderla vino por detrás y le agarró los hombros y le gritó, abuelita. La señora se asustó, dilató sus pupilas, el iris se le acercó al ángulo, lo cerró e hizo un glaucoma agudo de inmediato. Entonces el estrés emocional es un precipitante. La fisiopatología de esta entidad consiste en que la raíz del iris se pega a la cara posterior de la córnea. Por lo tanto, bloquea el ángulo por donde debe irse el humor acuoso y esto causa un incremento súbito de la presión que sabemos que es de 10 a 20, puede llegar a 60 y hasta 80 de milímetros de mercurio. Es una lesión del nervio prácticamente inmediata. Y esto es lo que ocurre. El iris no se sabe por qué, se acerca mucho a la córnea, estas dos estructuras se tocan y como que se adhieren. Entonces, lo que yo les decía, el estrés emocional, la paciente hizo una midriasis y al hacer la midriasis el iris se acercó al ángulo y se cerró. La fisiopatología, hay una teoría que es la teoría del músculo dilatador de la pupila, en la cual se menciona que el iris se adhiere al cristalino, un cristalino de por sí ancho. Se adhiere y como que se pega. Y al hacer eso, el humor acuoso empieza a producirse o continúa produciéndose, pero no puede pasar a la cámara anterior porque el iris está tapando, bloqueando el pasaje al estar adherido al cristalino. Esto, el humor acuoso comienza a empujar, lo empuja tanto al iris que lo pega y bloquea la vía de salida. Entonces, decimos que el bloqueo pupilar como mecanismo se considera que es el 75% de los casos que impiden el pasaje del humor acuoso hacia la cámara y generan el cierre del ángulo. Entonces el iris se abomba hacia adelante, cierra el ángulo y la presión empieza. Entonces este mecanismo de bloqueo pupilar es el que se considera el causante del 75% de estos casos. También existe un cierre del ángulo inducido por el cristalino. Como hemos visto y en algún momento les he dicho, un cristalino grande, cataratoso, puede empujar el iris, acercarse al iris y cerrar la vía de salida. Este aumento anteroposterior del cristalino suele darse por la edad o súbitamente en una catarata traumática, en un golpe también, y podemos tener un cierre angular agudo. Cuando es natural por una catarata de la edad, es una forma primaria. Pero si esta catarata fuera, por ejemplo, por un trauma, este sería un glaucoma agudo secundario a una catarata traumática. Pero nosotros ahora estamos hablando de la forma primaria, la que aparentemente no tiene una causa específica y cuyo 75% de casos se ha observado que es por bloqueo pupilar. También hay un tercer evento que puede causar esto y es la conformación del iris plató. El iris plató es un tipo anatómico de iris en las que se observa que tiene una forma como de meseta, una sobreelevación que cierra el ángulo y que luego baja. Este cierre angular es mucho menos frecuente y lo empezamos a sospechar cuando vemos así directamente en la cámara anterior una forma medio meseta del iris. No se ve ligeramente abombadito, sino tiene esta apariencia. Es lo menos frecuente, pero es también considerado un mecanismo. Entonces, la clasificación de Schaefer que hablamos, que es para el uso de los gonioscopios, nos habla lo siguiente, ¿no? Un grado 4 es el grado que estamos acá, las 4 estructuras. Este ángulo debe tener una abertura de 35 a 45 grados y es realmente improbable que haga un glaucoma agudo. Pero en la medida en que va disminuyendo el número de estructuras que vemos, el ángulo cada vez se hace más estrecho y empieza a ser probable y posible que pueda existir un cierre del ángulo. Y finalmente, cuando ya prácticamente el ángulo se cerró, estamos frente a un glaucoma agudo. Entonces, el glaucoma agudo tiene síntomas y signos. Entonces, entre los síntomas, ya hemos dicho, es el episodio súbito de visión borrosa. El paciente pierde la visión, a veces no al 100%, a veces es una pérdida menor, pero siente el cambio entre lo que miraba clarito y lo que empieza a mirar mal. El dolor, se ha referido de que los pacientes que han hecho esta enfermedad
Han referido de que peor que un cólico renal, peor que dar a luz por vía normal. Es un dolor muy intenso localizado en ojo que se irradia al cráneo. Hay cefalea frontal, hay visión de halos de colores porque, como ven acá en esta imagen, hay edema corneal. Al haber tanto humor acuoso presionando, ese líquido comienza a pasar a la córnea y la hincha. Y al hincharla produce edema. Y el edema da visión borrosa y halos coloreados. Entonces, este es otro síntoma. El paciente nota que ve como halitos de colores en las cosas. Hay una fotofobia intensa, la córnea está comprometida, la luz le va a fastidiar. Y se asocia a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos. Esto es importante recordarlo porque el glaucoma agudo que va con ojo rojo, que eso ahora vamos a ver los signos, la conjuntiva con ojo rojo, es diagnóstico diferencial de otras entidades. Si yo tengo una conjuntiva, una conjuntivitis, ¿me puedo confundir que puede ser un glaucoma agudo? Sí, si solo me fijo en el ojo rojo, yo podría confundir un glaucoma agudo con una conjuntivitis. Pero ¿por qué no la voy a confundir? Porque hay otras cosas que debo tomar en cuenta. Una conjuntivitis no va a venir con náuseas y vómitos. No va a venir diciendo que es un dolor insoportable. No va a venir diciendo que no ve. ¿Ok? La conjuntivitis viene con una molestia, es un ojito rojo, le fastidia, le legañea, pero mira claro y no siente mucho dolor. Hay otros diagnósticos diferenciales de ojo rojo en los cuales hay que recordar, porque de los otros, esta es una verdadera emergencia. Entonces hay que recordar cómo es el glaucoma agudo para no confundirnos. Entonces, entre los signos vamos a ver una hiperemia conjuntival. Miren, en este caso, el ojo está rojo, lo vimos en la lámina de cuando hablábamos que era una emergencia, es un ojo rojo. La presión, si logramos tomarla, podremos constatar que realmente está elevada. Si estamos en una zona alejada haciendo nuestro serum y no tenemos un tonómetro para tomar la presión, podemos usar nuestros dedos, la dígito-presión. Tocamos el ojo del paciente con 2 dedos, nuestros índices, hacemos una maniobra como de balanza, tocamos y luego nos tocamos nuestro propio ojo o comparamos con el ojo del paciente, el otro ojo del paciente. En ese caso vamos a sentir cómo a la dígito-presión el ojo con glaucoma está duro, tiene una dureza extraña, que no es la dureza normal. Inyección periquerática, es decir, aquellos vasitos que están más cerca del limbo están súper congestionados. Si es que tenemos una lámpara de hendidura, podemos verificar una cámara anterior estrecha, que miren cómo se ve en la imagen. Aquí la lámpara de hendidura está del lado izquierdo, ha hecho la hendidura con la luz y observamos que el rayo de luz que cae sobre la córnea está de color plomizo, está acá, está mostrándonos que está la córnea, y el rayo de luz que cae sobre el iris es esta imagen color amarillenta, que lo adquiere por el color del iris. Y vamos a ver que entre estos dos prácticamente no hay diferencia, no hay espacio, no hay distancia. Entonces, esta es una cámara anterior súper estrecha. Podemos en algunos casos ver reacción inflamatoria, Tyndall. El fenómeno de Tyndall es cuando en la oscuridad ustedes están en una habitación, entra un rayo de luz y podemos ver cómo flotan como las partículas de polvo. Entonces igual se ve en una cámara anterior que la córnea nos permite ver la cámara. Esto es importante, una midriasis media paralítica. Los pacientes con glaucoma tienen este tipo de pupilas. Ni están cerradas ni están totalmente abiertas. Están en una midriasis media que si ustedes les ponen una luz intensa no responde a la luz. El paciente normalmente en cualquier circunstancia sin problemas nos ponen una luz y la pupila inmediatamente se cierra en miosis. Y nos ponen en oscuridad y la pupila inmediatamente se abre. Es una respuesta normal. Pero en el caso del glaucoma, no. Tendremos una midriasis media paralítica. No responde a la luz. Si logramos ver el nervio óptico, porque podamos hacerlo todavía, veremos que hay congestión que puede estar dañado o puede estar normal, depende del momento en que hayamos atendido al paciente. Si está pronta la atención, todavía no se ha dañado. Pero si han pasado horas, recuerden que nuestra población, los adultos mayores son muy estoicos, aguantan mucho el dolor y a veces vienen horas después de que ha empezado a tener el sufrimiento y ahí ya encontramos nervios ópticos pues realmente lastimados. Miren este edema corneal, miren acá la luz que cae en la córnea con la que cae en el iris, prácticamente no hay separación, acá no hay separación, hay edema, hay midriasis semiparalítica, hay una inyección periquerática, esto es un glaucoma cantado. Este es el signo de Van Hering, en el cual miramos
la luz que cae en la córnea y la luz que cae en el iris, prácticamente ya no existe separación. Entonces, el Van Hering muestra la amplitud de la cámara anterior y este es un Van Hering 0. Podemos tener endotelitis, alteraciones de la córnea que van por edema, que van por inflamación del endotelio. Tenemos este signo de Van Hering, tenemos esta midriasis y los Glaucomflecken, que son depósitos producidos justamente por este fenómeno del glaucoma. Miren cómo acá el comparativo de un ojo con crisis, que está el ángulo cerrado, y un ojo con el ángulo abierto, ¿no? Esta es una tomografía de coherencia óptica que está viendo el segmento anterior y cómo se ve que la cámara en el ojo normal está amplia, cómo se estrecha en el ojo con un glaucoma y miren la posición del iris. Esto es una gonioscopía en la que definitivamente el ángulo está totalmente cerrado y se ve borroso porque hay edema corneal. Entonces, la pérdida del campo visual puede variar desde manifestaciones en que se haya dañado poco hasta que se haya dañado en forma total. Si no tiene tratamiento, esta es la progresión de la pérdida visual de un paciente con glaucoma, de mirar bien con el punto ciego fisiológico normal a empezar a tener estos escotomas de pérdida visual hasta la ceguera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar, que llegue a la ceguera. Que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, sí, con todas estas causas que pueden generar formas de glaucoma agudo. Ya hablamos del trauma ocular. Si yo tengo un ojo traumatizado y hace una catarata, la catarata se hincha y empuja al iris, vamos a tener un glaucoma de esta etiología, pero secundario al trauma. Cuando hay quistes, tumores detrás del cuerpo ciliar, cuando hay glaucomas neovasculares, cuando hay presencia de vasos sanguíneos que invaden el nervio, el ángulo, todo eso va a dar causas a otros tipos de ojos rojos que hay que diferenciar del glaucoma agudo. Entonces, el tratamiento. Vamos a observar en qué consiste el tratamiento del glaucoma agudo, que debe ser inmediato. Esto no se hace por partes, se hace prácticamente todo a la vez. Entonces, lo que hay que hacer es iniciar bajando la presión intraocular para que se alivien un poco los síntomas y podamos continuar con el manejo de este paciente. Entonces, hay una reducción del humor acuoso. Esta reducción de la producción del humor acuoso lo podemos llevar a cabo con estas 3 tipos de drogas. La cetazolamida, que la damos generalmente a 10 miligramos por kilo de peso por vía oral, que puede, si es que no hay tolerancia oral, usarse por vía intramuscular o endovenosa. Generalmente en el instituto les damos 2 tabletas juntas de acetazolamida para una persona de 60 a 70 kilos. Iniciamos tratamiento con un alfa adrenérgico, agonista alfa adrenérgico, que puede ser la vimonidina. Y también podemos iniciar tratamiento con bloqueantes beta, que todos estos reducen la producción del humor acuoso. Pero miren, hay que tener cuidado cuando usamos el timolol, porque está contraindicado en pacientes con asma y con pacientes que puedan tener problemas cardíacos. Puede causar bradicardia y bloqueo cardíaco. Entonces, incluso los primeros años que se usaba el timolol, hubo reportes de muerte por problemas cardíacos. Entonces, si bien es cierto, eso es un tratamiento de emergencia, tiene que ser un tratamiento pensado. Si yo tengo un paciente con asma, prefiero no usar el timolol. Si tiene bradicardia o tiene antecedentes de algún problema cardíaco, prefiero no empezar con esta droga y empiezo con las otras. Luego, la deshidratación del cuerpo vítreo. El vítreo está lleno de ese líquido que está de más, entonces lo podemos deshidratar. Y esto se puede hacer a través de la glicerina, que también hay que tener mucho cuidado. Miren, pacientes diabéticos, esto no se usa así nomás, tiene que usarse bajo criterio. Entonces, la glicerina es una opción de 1 o 1.5 gramos por kilo de peso si vemos que no hay una adecuada respuesta. Y si observamos a la hora que a pesar de todo lo que hemos hecho no baja la presión, entonces hay que pensar seriamente en el uso del manitol. Y si el paciente es diabético y está con presión muy alta, pues también hay que mandarnos hacia el manitol. Igual a la dosis de 1 o 1.5 gramos por kilo por vía endovenosa. Pero miren acá, cuidado con insuficiencia cardíaca congestiva. Esto, el manitol no puede usarse rápidamente, tiene que ser una enfermera entrenada que lo ponga en Volutrol a un conteo lento para que no vaya a dar un problema de insuficiencia, porque si no, en vez de solucionar el problema, lo estaríamos complicando.
A la par que de lo que estamos haciendo, también vamos a tratar de cerrar la pupila. Y esto lo vamos a lograr a través del uso de la pilocarpina, del clorhidrato de pilocarpina, al 2%, que lo empezamos a usar una gota 4 veces en una hora, o sea, cada 15 minutos. El mecanismo por el cual esta droga puede ayudar a la presión es que tracciona el iris y lo libera a la malla trabecular. Pero se ha observado que si la presión está por encima de 40, la pilocarpina no actúa. Entonces, esta de alguna manera es una droga de segunda línea. Empezamos con las anteriores y vemos si ya empezó a bajar la presión, si ya el ojo está respondiendo al tratamiento, recién ahí empezamos a usar la pilocarpina porque antes no va a poder actuar. También, y esto también desde el inicio en paralelo, reducimos la inflamación. Recuerden que estos ojos van a tener edema corneal, van a tener signos de Tyndall, de inflamación. Entonces hay que ayudarlos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Reduciendo la inflamación. En este caso hacemos uso de esteroides tópicos. Puede ser la prednisolona en gotas oftálmicas a la dosis de una gota cada 5 minutos por 3 veces y después, cuando esté más tranquilo, ya 4 a 6 veces por día. Igual el la pilocarpina. Al inicio es 4 veces seguidas y luego cada 6 horas. Luego, la siguiente etapa del tratamiento es a realizar una iridotomía. La iridotomía láser es un procedimiento que, como lo ven acá, es un agujerito que hacemos con el láser en la periferia del iris para crear una comunicación artificial entre la cámara anterior, que está obstruida, y la cámara posterior, que es donde se está produciendo el humor acuoso y que no puede pasar ese humor porque estaba el bloqueo pupilar. Entonces, como dice acá, elimina el bloqueo pupilar. Da una ruta alterna por donde el humor acuoso puede circular, ya no lo hace tanto por la pupila, sino por este lado, y ayuda a igualar las presiones, aleja el iris del ángulo, ayuda a disminuir, ¿no? Pero acá deben tener en cuenta que debe hacerse, como ven acá, con una córnea que ya esté transparente. Si la córnea está muy edematizada, muy fastidiada, no van a poder hacer la iridotomía porque sería un riesgo el poner un láser en una zona que uno no está mirando. Entonces, el prerequisito es que tiene que estar ya algo baja la presión y que el edema corneal haya cedido. La iridotomía, como estaba comentando, disminuye el riesgo del daño trabecular, puede ayudar a disminuir la presión, pero miren, solo en un 30% de casos. No es para todos, o sea, se aplica en todos, la gran mayoría sí, pero no siempre nos va a ayudar a bajar la presión. Por eso es que siempre hay que hacer, después de todo lo que hagamos con un glaucoma, un seguimiento con gonioscopía, para ver si realmente el ángulo se liberó, si está fluyendo o tenemos que hacer algo más. Y miren la data, del 50-60% de ángulos se abren y el resto, o sea, casi 40%, pueden permanecer cerrados a pesar de todo lo que hagamos, incluida la iridotomía. Es en esos casos donde tenemos que considerar que de repente el problema no ha sido de tipo bloqueo pupilar, que es el 75% de probabilidades de que cause este problema, sino de repente es por el cristalino. Y si el cristalino es el componente, tenemos un efecto facomórfico, que así se llama, entonces hay que empezar a pensar en una cirugía de catarata, ¿ok? Aunque sea el cristalino relativamente sano, porque es el cristalino ancho el que está dando el problema y por eso no responde. En este caso, la iridotomía siempre es bilateral. ¿Por qué? Porque ambos ojos tienen la condición predisponente. Ambos ojos tienen de repente la cámara estrecha, es una mujer anciana, hipermétrope, tiene todas las condiciones, los dos ojos tienen el factor de riesgo. Que uno lo haga primero el glaucoma no significa que el otro no lo pueda hacer. Entonces la iridotomía es tratamiento en el ojo enfermo y es profilaxia en el ojo bilateral, ¿ok? En el otro ojo. Entonces siempre se hace a los dos. Y vean el efecto en un pentacam, cómo se ve un glaucoma agudo y cómo se ve después de una iridotomía periférica cuando resulta, ¿no? Entonces vemos que acá estaba todo angustiada, la cámara anterior estrechísima, el ángulo súper estrecho, casi cerrándose, y después de hacer una iridotomía, miren cómo se libera y el ojo está más tranquilo, con una cámara mucho más amplia. Entonces, en estos casos, cuando, como dijimos, no responde
al tratamiento, entonces pensamos que el mecanismo que está dando lugar al glaucoma agudo es un cristalino que está ejerciendo presión, que está gordo, ancho y está empujando desde atrás el iris. En ese caso, pensamos en operar el cristalino. Y ahí, si bien es cierto, decimos una cirugía temprana de catarata, muchas veces me ha pasado que el paciente realmente no tiene catarata, pero sí tiene un cristalino que está cambiando, está envejeciendo, se ha vuelto gordo, está transparente, pero está gordo. Entonces igual hay que sacarlo, hay que explicarle al paciente, y a veces no es tan fácil de que entiendan, de que le vamos a sacar un cristalino que no está con catarata, pero que sí está dando de alguna manera algún problema que genera este glaucoma. Entonces, de ser el caso de encontrar que efectivamente el problema está dado por el cristalino, entonces lo que hacemos es una cirugía de FACO, en este caso de la técnica del FACO, retiramos el cristalino que está gordo, que está panzón, y en su lugar ponemos un lente intraocular que, como ven, es planito, es mucho más fácil que dé un espacio amplio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hacemos esa cirugía. Y de no encontrar esa cirugía, la solución, o de no encontrar que el cristalino no es el problema, o sea, no es el problema, el cristalino no está gordo, no está grande, entonces tenemos que actuar de otra manera, ¿no? Hacer una trabeculectomía, que es una cirugía de glaucoma, en la cual hacemos una fístula desde afuera, que se comunica con la cámara anterior y permite que la cámara drene hacia afuera del ojo el humor acuoso que está saliendo en cantidad, ¿no? Y en esto puede ser solamente la trabeculectomía. Hay circunstancias en las cuales hacemos una cirugía combinada en la que sacamos el cristalino y además hacemos una trabeculectomía cuando ya es un caso más avanzado. Y actualmente hay otras técnicas que son de ayuda, menos invasivas, o otras técnicas quirúrgicas que, si bien es cierto, como les decía, son menos invasivas, también tienen la probabilidad de menor éxito, pero son alternativas cuando estamos frente a un glaucoma agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la goniocinesiolisis, que consiste en, con un cuchillo especial, entrar dentro de la cámara y romper las sinequias que están cerrando el ángulo, ¿no? Es una cirugía bonita, pero que puede volver a cicatrizar y darnos problemas. Entonces, doctores, hasta aquí estamos justo casi en el tiempo, el curso del tema de glaucoma agudo. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen que todavía tenemos quizás un minuto o dos. No hay preguntas. Entonces, doctores, he llevado la asistencia a través de tomar fotos en la parte donde el Zoom menciona a los asistentes, y les agradezco por su presencia y gracias por todo. Ya tendremos oportunidad de vernos en alguna oportunidad. Den por terminada la clase para que puedan ir con la clase del doctor Izquierdo. Hasta luego. Ya, doctores, cuídense.